Vamos a profundizar sobre este asunto, sobre esta decisión de Tokio, y para ello hablamos con Raquel Montón, que es experta en nucleares de Greenpeace. Buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a explicar a nuestros espectadores exactamente qué es lo que se está virtiendo al mar. Lo que se está vertiendo al mar desde el año 2011 es necesario estar refrigerando continuamente esos reactores para mantenerlos de una manera segura, con lo cual se está acumulando mucha agua que tiene distintos componentes y elementos radiactivos. Lo que está haciendo el gobierno de Japón desde entonces es distintos procesos y en los últimos es un tratamiento de esos líquidos para tratar de extraerle la mayor cantidad posible de elementos radiactivos. El resultado de esa limpieza o de esa filtración, para que se entienda, es que ellos dicen que únicamente queda tritio radiactivo, es un isótopo del hidrógeno, pero no se ha evaluado exhaustivamente si hay otros tipos de componentes, porque solo se han mirado 12 componentes, y además los resultados de esa filtración, de la filtración que está realizando el gobierno, indica que el 70% de ese agua tiene que volver a ser filtrada. Luego, ese sistema no es tremendamente exhaustivo a la hora de limpiar ese agua. Y lo que se va a hacer con ese agua, que como digo, no está absolutamente descontaminada, puede tener más contenido además del tritio, es vertirla al mar. ¿Y cómo entonces explican ustedes que esté avalado, por ejemplo, por la Organización Internacional de la Energía Atómica, que llegó a decir efectivamente que las cantidades de tritio no eran tan insignificantes que no ponían en peligro a la población, tampoco al medio ambiente? Dos asuntos. La Organización Internacional de la Energía Atómica no tiene como misión y mandato la defensa del medio ambiente. Muy lejos de eso, el mandato que tiene es la defensa de la energía nuclear. El organismo que debería estar vigilando eso y las evaluaciones de impacto ambiental transfronterizo, porque el impacto es transfronterizo, deberían estar siendo preservadas. Ese estudio de impacto ambiental no se ha hecho, no se ha consultado con los países vecinos, no se ha consultado con otros organismos, no se está haciendo esa revisión. Para que me entiendan de una forma coloquial, es como si vas al dentista, te dice que tu dentadura está bien y el resultado de esa información es que el médico me ha dicho que estoy bien. No es así. Han evaluado una serie de condiciones, pero no las medioambientales. En ese sentido, no estamos de acuerdo. Y el otro componente que está diciendo el gobierno de Japón es que solo hay tritio. En el supuesto de que solo fuera así, cosa que no es plausible y que no lo pueden tampoco demostrar, el tritio tampoco es absolutamente inocuo, ni muchísimo menos, porque es una cuestión de cantidades, de dosis. La cantidad de tritio que se va a verter al mar es infinitamente superior al tritio que de manera natural existe en la Tierra. Luego, esos impactos radiológicos que puede tener el tritio sobre las especies marinas y sobre la cadena alimentaria en general no está debidamente evaluado. Hemos visto cómo ha habido protestas tanto dentro del propio Japón como en el resto de la comunidad internacional, como ustedes, como Greenpeace. ¿Cómo podemos hacer o qué pueden hacer ustedes más allá, por ejemplo, de China, que es muy poderosa y les va a tocar económicamente por las medidas que ha tomado? ¿Qué se puede hacer para frenar esto? Quien tiene que hacerlo realmente es el gobierno de Japón, es quien tiene la autoridad o quien está realizando ya ese vertido, más allá de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de los organismos incluso internacionales, porque también se pueden tomar medidas en ese sentido. Lo que pasa que para obligar que una decisión de un tribunal internacional o una decisión de Naciones Unidas o las propias decisiones de los relatores de Naciones Unidas que ya hace unos años avalaban y avisaban de que se estaban vulnerando los derechos de la ciudadanía en Japón por este tipo de actuaciones del gobierno, tienen que ser acatadas por el gobierno. Si el propio gobierno no decide acatarlas, es muy complicado poder avanzar o poder hacer algo más. Y ya para finalizar, no sé si le compete a usted lo que le voy a preguntar. ¿Qué hacer con este agua? ¿Cómo destruirla? Porque realmente, lo comentaba usted al principio, es una forma de refrigerar, es necesario. ¿Qué hay que hacer? Aunque no desde el punto técnico, que si lo sabe, le agradezco también que me lo diga desde el punto medioambiental.
no hay una buena solución. Es decir, una vez que un accidente nuclear incluso que comienza, las soluciones son paliativas siempre. Lo que pasa es que las hay mejores y peores. Y esta no es la mejor, la que está optando el gobierno de Japón. Lo que se podría o que se debería hacer con este agua, que hay que decir que costaría más dinero, y esa es la principal, seguramente la principal traba, una de las principales motivaciones que tiene el gobierno de Japón para tomar esta alternativa, es tratar de filtrar al máximo posible este agua, seguir acumulándola y filtrándola lo más que se pueda, y tratar de reducir a un residuo sólido seco que se pudiera almacenar. Esa sería una de las o la alternativa menos mala. Como digo, no es solución, porque estamos hablando de residuos, de desechos que van a tener una peligrosidad por su potencial radioactivo, algunos de ellos durante miles de años, miles y millones de años. Luego, es difícil, no hay solución, pero sí hay mejores alternativas, como digo, esta, y confinar el sitio de los reactores nucleares de Fukushima, confinarlos y dejar que ellos mismos sean el sarcófago o algo así, para que se me entienda, como lo que se hizo en Chernóbil, que sin ser la solución ni mucho menos la mejor del mundo, porque como digo, no la hay, pero por lo menos no trasladas esa radioactividad a los mares, en este caso, con la subsecuente contaminación que producirá durante decenas y miles de años. Como se suele decir coloquialmente, buscar el mal menor. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias a Raquel Montón, experta en nucleares de Greenpeace, por atender en directo al canal 24 Horas. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.